Creo que todos están acá porque están interesados en escuchar sobre el acceso interdisciplinario que apoya a los niños con síndrome de Tourette. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar presentándolos a ustedes y me encanta esta cita de Pia Centini, uno de los líderes que están desarrollando lo que van a aprender, si no es que ya conocen de ello, y que se llama CBIT, Intervención Conductual Integral para los TICs. Y como pueden ver, ellos comenzaron a promover esto con la Asociación Americana de Tourette alrededor del país y ellos mencionan, ahora que nuestro proyecto de investigación-colaboración ha demostrado que también el CBIT puede reducir la severidad del TIC. Esto es en metodología, no es farmacológico, por lo cual ellos lo mencionan como interdisciplinario. Estamos trabajando muy de cerca con la Asociación de Tourette. Interesante, yo trabajo con la Asociación de Tourette y todos los ponentes que ustedes van a ver hoy son empleados de Children's Hospital Colorado, el cual está ahora robustamente acogiendo esta metodología para correr la voz en la comunidad y para establecer programas de entrenamiento del CIVET a lo largo del país. Esto es parte de lo que vamos a hacer hoy también. Las personas van a poder usar esto, ya que estará disponible en línea en nuestra página de internet y estará disponible alrededor del país por medio de la Asociación de Tourette para ser usado y promover el concepto del CIVET. Estamos muy emocionados sobre el compromiso de Children's Hospital. Hoy van a aprender al respecto. Debo reconocer que esta presentación es concedida por la Asociación Americana de Tourette y el CDC. El CDC y la Asociación Americana de Tourette combinaron sus recursos para crear mucho material y hermosas presentaciones. Si entra a la página de taa.org, pueden observar que en nuestra página de internet coloradotaa.com. Todo lo que hemos usado lo hemos tomado del ATT porque su material es muy bueno y queremos compartirlo con nuestras familias que tienen TA en Colorado. Obtuvimos esta concesión y dijimos lo primero que vamos a hacer como evento anual colaborativo en el hospital y la organización de TA en Colorado. Y como debes saber, ya que estaremos hablando de ello, esto es una colaboración que resultó en el establecimiento de la clínica interdisciplinaria de TIC, que en el Children's Hospital está respaldando el hecho de que tuvimos nuestra séptima sesión con las familias ayer, las cuales son pacientes dentro del sistema de Children's Hospital. Como hemos visto, neurólogos que los refieren a la clínica de TIC y quieren evaluar si quizás un abordaje no farmacológico puede ayudarlo a manejar los TICs y si funcionará. Las personas que harán esa evaluación son empleados de Children's Hospital y los cuales han sido entrenados y certificados por el AAT para usar esta metodología. Todo lo que hemos usado lo hemos tomado del AAT porque su material es muy bueno y queremos compartirlo con nuestras familias de TA en Colorado. Obtuvimos esta concesión y dijimos lo primero que vamos a hacer como evento anual colaborativo en el hospital y la organización de TA en Colorado, y como debes saber ya que estaremos hablando de ello, esto es una colaboración que resultó en el establecimiento de la clínica interdisciplinaria del TIC que el Children's Hospital está respaldando. De hecho, tuvimos nuestra séptima sesión con las familias ayer, los cuales son pacientes dentro del sistema de Children's Hospital. Como hemos visto, neurólogos que los refieren a la clínica de TIC y quieren evaluar si quizás un abordaje no farmacológico puede ayudarlo a manejar los tics y si funcionará. Las personas que harán esa evaluación son empleados de Children's Hospital y los cuales han sido entrenados y certificados por el AAT para usar esta metodología. Los ponentes que ustedes verán el día de hoy son los miembros que fundaron la clínica de TIC y es importante resaltar que yo represento al AAT en Colorado, que muchas familias que hemos podido apoyar y ayudar en la clínica de TIC, pero yo también trabajo con nuestros neurólogos y terapeutas ocupacionales certificadas para proporcionar apoyo a través del CIVET. Es un mensaje importante. Estamos acá para apoyar a Colorado y a los pacientes con TA donde sea que ellos se encuentren, y si usted es parte del hospital los puede conectar, y si necesita ayuda de otras maneras se pueden comunicar conmigo. Más tarde saldrá en denvertaa.org. Y si ingresan a nuestra página de internet verán que nosotros hacemos publicidad de esto. Hacemos publicidad de otras actividades hospitalarias y no hospitalarias que son patrocinadas. Entonces, estamos acá para hacer lo que esta cita de los dos practicantes dice se debe hacer: educar al mundo sobre el CIVET. Van a recibir un increíble resumen. Chelsea va a hablar de los TIC fundamentales, los diferentes tipos de TIC, cuando el TIC se confunde con Tourette
y va a hablar del fenómeno. Interesante que probablemente ha escuchado de tics funcionales como movimientos que han confundido en toda la comunidad de pacientes, doctores, terapeutas. Esa será una gran base. Kay va a hablar del CBIT, Kristen va a hablar sobre las otras cosas que las terapeutas ocupacionales pueden hacer y cualquier pregunta que no hayamos tenido tiempo de responder, para eso tendremos un corto espacio de tiempo después de cada ponente. Envíen la pregunta a la caja de mensajes y al final nos quedaremos y cualquier pregunta que no hayamos respondido, las responderemos. Espero que se mantengan activos. Chelsea será la siguiente y estará hablando sobre tics, Tourette's y movimientos similares a tics funcionales. Y creo que ya estamos listas para que comiences. Creo que ya estás lista para comenzar. Chelsea, quien mencioné, es la directora de la clínica. Hola, soy Chelsea, soy una asociada médica y he estado trabajando en Children's Hospital por 12 años. He estado viendo pacientes con TIC durante todo este tiempo y me subespecialicé hace 1 año y medio. Sin nada más que agregar, comenzaremos entonces. No tengo divulgaciones. Me gustaría tener, pero no tengo, así que no hay. Entonces, ¿qué son los tics? Los tics son movimientos repentinos, estereotipados, rápidos y recurrentes, o vocalizaciones. Dos grandes subdivisiones de los tipos de tics es que tenemos los tics motores y los tics clónicos. Ahora, los tics motores se representan de dos maneras. Los tics motores simples son parpadeo de los ojos, muecas faciales, encogimiento de hombros y sacudidas de la cabeza. Los tics motores complejos no son los que normalmente comienzan, pero se pueden presentar más adelante en el curso, los cuales pueden involucrar secuencias de movimientos coordinados, marcha extraña, patadas, saltos. Rascarse, gestos seductores, copropraxia, lo cual son gestos obscenos, y ecopraxia, personas que pueden imitar los gestos y tics de otras personas. Y en los términos de los tics fónicos, por un tiempo hubo un debate sobre las cosas que hacemos con nuestra nariz y garganta. Son fónicas, son tics vocales. Lo que se puede escuchar es un tic fónico. Así que ya no usamos el término tic vocal y nos referimos como tic fónico. Los tics fónicos simples incluyen gruñidos, mis dos hijas lo tienen, ladridos, gemidos, carraspeo, gritos y otros ruidos. Los tics fónicos complejos incluyen coprolalia, lo cual se refiere a palabras obscenas. Son muy poco frecuentes, de hecho se ha hallado como un tic en un paciente típico. Colalia, repetición de palabras. Palalia, repetición de sus mismas frases. Ecolalia es cuando se repite lo que alguien dijo. Por ejemplo, si alguien dice quiero ir al parque, la persona repite parque, parque, parque. Y la palalia es cuando la persona dice quiero comer pizza, 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 pizza. Es decir, hace eco de uno mismo o de alguien más. Coprolalia ocurre menos del 10%. De hecho, creo que ocurre en un 5%, el cual se observa más en una forma de obscenidades. Los tics. Esto es como diferenciamos si es un tic o si no es un tic. Con los tics, la mayoría de los niños tienen sentimientos premonitorios o una urgencia, la cual se alivia cuando se ejecuta el tic. Pregúntale al niño, cuando haces esto, ¿es algo que si lo aguantas se siente que es algo que lo está molestando? Como si fuese una presión o si algo te jala. Si al hacer el tic se siente mejor, eso sería el tic premonitorio. Alguien me comentó ayer que cuando se aguanta la tos, la sensación se siente cada vez peor y peor hasta que no tose. Es una sensación similar, pero los niños pueden que la sientan en su ojo, nariz o en el hombro, y la urgencia, sensación o tensión de que se debe aliviar al ejecutar el tic. Y luego se convierte en un hábito y luego comienza a ejecutarse sin usar la corteza frontal para ello. Se puede temporalmente suprimirlos, bien sea de manera suplementaria o disminuyéndolos. Sin embargo, muchos niños luego me han dicho que luego tienen que hacer el tic aún más. Es por ello que el estudio evalúa en qué momento del día es más frecuente, y los niños han reportado que es más común de cuando van de regreso a casa después de la escuela. El 90% de las personas reportan que sus tics ocurren en el carro vía a la casa después de la escuela. Hay variabilidad de la gravedad durante el día y durante el transcurso del año. Muchos padres dicen que tiene un tic y luego desaparece y que luego es reemplazado con otro tipo de tic. Es una especie de evolución. Primero tiene el tic ocular, luego el tic nasal, luego el nasal y el bucal. Es un episodio que evoluciona con el tiempo. Algunos tics paran, pero de nuevo son reemplazados por otros, o también se pueden volver a reincorporar todos y tener un nuevo repertorio. Los tics motores casi siempre proceden, los tics vocales o fónicos. Lo siento, acabo de romper mi propia regla de no referirlo como tic vocal. El inicio es usualmente desde el jardín de infancia hasta el segundo grado. Debo decir que, en mi opinión, se pueden presentar antes de eso, pero se reconoce también alrededor de la edad del jardín de infancia. La severidad máxima es usualmente entre los 10 y 12 años de edad, y luego tenemos que 2/3 de los niños tienen una mejoría sustancial al final de la adolescencia.
adolescencia. Así que, ¿qué son los tics versus el Tourette? En general, todo está en una escala. Podemos resumirlo en que se reciben más servicios de apoyo en la escuela si se tiene el síndrome de Tourette o en cambio del trastorno de tic. Básicamente hay tres clasificaciones grandes. Trastorno transitorio de tic, también conocido como trastorno provisional de tic. Estos pueden de hecho comenzar y durar por varias semanas. Esto ocurre cerca en promedio del 10% de la población. De hecho, yo he visto tics que desaparecen y luego reaparecen alrededor de un año después. ¿De dónde obtuve estos datos? No está actualizado, ya que indica que ocurre en un 10%. Yo he visto que ocurre en un 30%. Personalmente yo pienso que probablemente ocurre en un 30% porque muchos padres tenemos trastorno transitorio del tic, también conocido como trastorno profesional del tic. Estos pueden de hecho comenzar y durar por varias semanas. Esto ocurre cerca en promedio del 10% de la población. De hecho, yo he visto tics que desaparecen y luego reaparecen alrededor de un año después. Yo lo he visto y de donde obtuve los datos no está actualizado, ya que indican que ocurre el 10%. Yo he visto que indican un 30%. Personalmente yo pienso que probablemente ocurre en un 30% porque hay muchos más niños que hacen muecas que a los padres no pueden captar que no son tics. La mayoría de los niños con tics motores simples no necesitan tratamiento. Los tics deben haber comenzado antes de los 18 años para poder cubrir el criterio. Los trastornos crónicos o tic o trastorno persistente se padece un tic vocal o fónico o motor, pero no los dos, por un periodo de tiempo de un año, y en ese periodo de tiempo no se puede pasar más de 3 meses sin un tic. Si ha pasado más de ese tiempo, se padece entonces de un trastorno de tic. De nuevo, los tics deben haber comenzado antes de los 18 años. Así que el síndrome de Tourette es un tic fónico que se puede escuchar y que pueden observar dura más de un año. Y de nuevo, no más de 3 meses entre uno y otro. Así que realmente el síndrome de Tourette es un tic crónico con un tic que se puede escuchar. ¿Qué causa los tics? La respuesta corta es de alguna manera no está muy clara y probablemente multifactorial. La respuesta larga es descrito de muchas maneras y lo cual lo vamos a mencionar en un momento. Alteración del sistema mesolímbico, el parte del cerebro que se encarga de los movimientos que conlleva la desinhibición del sistema motor. Sabemos que los estudios de imágenes han hallado disminución del volumen en la parte del cerebro que se encarga del control motor. Esto es más en los niños con el síndrome de Tourette. La severidad de niños con síndrome de Tourette están correlacionados a la reducción del volumen de la corteza sensoromotora. De nuevo, estas son cosas que se han hallado, pero ¿utilizamos estudios de imágenes para diagnosticar niños tics con tics y Tourette? No, y es debido a que los niños en ese cambio cognitivo de volumen y sin ese cambio en la corteza sensoromotora también tienen síndrome de Tourette. No se usa de manera diagnóstica, pero sí quizás que está de alguna manera relacionada a la ideología de ello. Hay otro estudio que usa tomografía por emisión de positrones que halló alteración del sistema mesolímbico en la parte del cerebro que se encarga de los movimientos que conllevan la desinhibición del sistema motor. Sabemos que los estudios de imágenes han hallado disminución el volumen en la parte del cerebro que se encarga del control motor. Esto es más en los niños con síndrome de Tourette. La severidad en niños con síndrome de Tourette están correlacionados a la reducción del volumen de la corteza sensomotora. De nuevo, estas son cosas que se han hallado, pero ¿utilizamos estudios de imágenes para diagnosticar niños con tic y Tourette? No. Y es debido a que los niños sin ese cambio cognitivo de volumen y sin ese cambio en la corteza sensomotora también tienen síndrome de Tourette. No se usa de manera diagnóstica, pero sí quizás de que de esta alguna manera relacionado con la ideología. Hay otro estudio que usa la tomografía por emisión de positrones para hallar los niveles bajos de glucosa en la ganglio basal y se han realizado estudios genéticos que realmente no han encontrado una causa genética para niños con tics o síndrome de Tourette. Personas que tienen tics y sus hijos tienen tics, pero tenemos datos que sugieren que genéticamente para los tics y Tourette, no. Este es el único momento en el que voy a hablar de ello, ya que es un tema muy debatible como tal. Sin embargo, se ha propuesto que los anticuerpos de las neuronas del ganglio basal del grupo A con infección por estreptococos pueden estar involucrados en la patogénesis del síndrome de Tourette en algunos pacientes. No hay evidencia en el trastorno autoinmune neuropsiquiátrico pediátrico asociado con infección por estreptococos. Este es otro tema, pero no es lo que causa el síndrome de Tourette. De nuevo, consideramos que el síndrome de Tourette lo causan muchas otras cosas. Muy bien, ¿quién lo padece? El síndrome de Tourette es relativamente raro. El trastorno de tics puede consistir en el 30% de la población, mientras que el síndrome de Tourette consiste en alrededor del 0.5%. Y de nuevo, eso depende de quién se esté evaluando. Los varones se ven más afectados que las mujeres en una proporción de 4:1. Es bastante similar a lo largo de los diferentes grupos étnicos, sin embargo, hay estudios que sugieren que es raro en afroamericanos y negros de subsaharianos africanos. Las madres prenatales que fuman
fuman pueden estar asociados con un aumento del TS. La historia natural. ¿Cómo se presenta el niño típico con Tourette? El promedio de comienzo es a los 6 años y el trastorno se manifiesta al pico de los 11 años. De nuevo, entre los 10 a 12 años es cuando realmente hace su pico en un 96% de las personas. La gravedad de los tics usualmente tiene su pico entre los 10 y 12 y hay un estudio que se realizó en Dinamarca y en cual en términos de cómo se veía años después, se observaron niños alrededor de los 19 años. Los niños mayores de 16 años tuvieron un 18% en remisión completa y los tics fueron mínimos en un 60% moderados o severos y aproximadamente en un 23%. De nuevo, un 75% de los niños mostraron mejoría a los 16 años y esto es un número importante de recordar para más adelante cuando hable del trastorno neurológico funcional y los tipos de movimiento de los tics. Para los pacientes con tic persistentes, las comorbilidades están presentes en muchos y donde los pacientes con solo síndrome de Tourette y sin comorbilidades, de las cuales vamos a hablar es después de alrededor del 37% de la población en niños con síndrome de Tourette y de nuevo es algo que mejora con el tiempo. Comorbilidades. Voy a hablar de las más comunes. El DDAH es interesante, usualmente emerge antes del comienzo de los tics, alrededor de los 2 o 3 años. El TOC es la segunda comorbilidad más común, emerge después del comienzo de los tics. Las compulsiones incluyen en contra, arreglar, acaparamiento, golpeteo, frotamiento y comprobación de errores. Ayer hablé con alguien que me decía, de hecho, que cada noche, no sé si actualmente o previamente, él tenía que tocar la pared de cierta manera cada vez que iba a acostarse y me decía que no estaba seguro si tenía TOC y le dije, bueno, creo que has respondido tu propia pregunta. La ansiedad es muy común, ocurre en el 30% de los niños. El comportamiento perturbadores como el PTD, TPD también son muy comunes. Así como también los trastornos del sueño. El motivo por cual menciono esto es porque clínicamente cuando hablo con los pacientes les pregunto, ok, ¿qué te molesta? Digamos que tienen varios componentes del DDAH y tienen ansiedad. ¿Qué te molesta más? Y me dicen, bueno, mi tic de hecho no está tan mal, pero mi ansiedad me está paralizando. Si de hecho puedes alterar o controlar a veces algo de la ansiedad, a veces puede que los tics mejoren. Debemos entonces considerarlo como un paciente completo y no como un diagnóstico individual. Es muy interesante e importante para los niños con síndrome de Tourette que estas comorbilidades estén controladas. Este es un gráfico interesante el cual muestra el lado izquierdo trastornos o diagnósticos comunes y la barra roja es la incidencia con la cual ese diagnóstico se encuentra en niños con Tourette. Para el DDAH puede observar que ocurre en un 50% de la población de los niños con Tourette. Si no tiene Tourette, la incidencia es del 12%. Problemas de comportamiento, ansiedad se encuentran en 60% y en promedio en la población es el 10%. De nuevo, las comorbilidades son muchos de los problemas que vemos en la clínica en los niños con síndrome de Tourette. Hablaré de manera resumida sobre los medicamentos, porque eso no es el motivo por el cual ustedes están acá hoy. El grupo principal de los medicamentos que usamos son los alfa-agonistas, los cuales usualmente son Atanex y Clonidine. Estos dos personalmente yo los uso. Usualmente son médicos de uso de primera línea, son medicamentos de presión arterial, los cuales ayudan a calmar a los niños y no comenzamos a usar estos medicamentos a dosis altas ya que si se discontinúan abruptamente se puede tener cambios de presión arterial alta. Y por ello es que advertimos que si se está en una dosis alta no la paren a menos que hayan hablado con alguien. Antipsicóticos. Los más comunes son el Abilafi y el Risperidol. Estos son mucho más efectivos cuando los comparamos con la severidad de los tics. Los efectos secundarios de los alfagonistas pueden ser desalentador. Se debe realizar análisis de laboratorio y tórax periódicamente. Se puede tener ginecomastia, lo cual es el desarrollo de tejido mamario, por el cual, como podrán imaginar, muchos de los varones sufren de burlas y también los niños con síndrome de Tourette y que padecen de ginecomastia tienen aumento de peso. El Botox es algo que más comúnmente se usa en adultos. Yo he intentado un poco en implementarlo acá un poco más, pero ha sido un tanto difícil. El topiramato es de hecho emocionante. Se usa más frecuentemente y se compara como los antipsicóticos. El Topamax es un medicamento anticonvulsivo. Este medicamento lo uso cuando se tiene dolores de cabeza con Tourette. Es un muy buen medicamento para dolores de cabeza también y es bastante efectivo en un 40%. Así que puede ser de mucha ayuda en personas que tengan dolores de cabeza y tics. Yo he visto en ocasiones anteriores y es bastante efectivo. Luego, opciones que no son medicamentos, hablaré también de manera muy resumida. El CBIT es la intervención conductual integral para los tics. De esto se hablará mucho más adelante.
La reducción es fenomenal con los tics. De hecho, es mucho mejor que los medicamentos y la mejoría está allí, esté o no esté recibiendo medicamentos. El Botox es algo que más comúnmente se usa en los adultos. Yo he intentado un poco en implementarlo acá, un poco más, pero ha sido un tanto difícil. El topiramato es de hecho emocionante. Se usa más frecuentemente y se compara como los antipsicóticos y es tan buen como ellos. El Topamax es un medicamento anticonvulsivo. Este medicamento lo uso cuando se tiene dolores de cabeza con Tourette. Es un muy buen medicamento para dolores de cabeza también y es bastante efectivo en un 40%. Así que puede ser de mucha ayuda en personas que tengan dolores de cabeza y tics. Yo he visto que en ocasiones es bastante efectivo. Opciones que no son medicamentos. Hablaré también de manera muy resumida de ella. El CBIT, Intervención Conductual Integral para los tics. De esto se va a hablar mucho más adelante. Y la reducción es fenomenal con los tics. De hecho, es mucho mejor que los medicamentos y la mejoría está allí, esté o no esté recibiendo medicamentos, la cual considero una gran característica del CBIT. Ahora, cuando tengo a alguien para quien todo esto es algo nuevo, ¿qué les digo? ¿Qué les digo a la familia o un niño que viene a mi consultorio? Evitar el escapismo. Considero que hay este pequeño balance entre hacer acomodaciones para nuestros niños con tics y Tourette y evitar el escapismo. Evitar el escapismo significa que te escabulles de hacer cosas o dejas de hacer cosas y que se obtienen ciertos favores en nombre de los tics. Y eso es lo que queremos evitar porque así se está creando una especie de beneficio por tener ese movimiento y esto se podría perpetuar aún más. Puede que escuchen a familias que digan está teniendo tics muy fuertes y van a comer su cena en su habitación. Eso no está bien. Ellos necesitan tener un descanso. Esa es la acomodación, pero no se les excluye. Deben todavía hacer la misma cantidad de actividades, tareas, pero que se les pueda permitir ciertos aspectos para que sea más sencillo. Eso se considera que está bien. No se debe castigar o avergonzar a un niño por algo que no pueden controlar al decirle que deben parar, ya que el castigo lo empeora y crea un reforzamiento negativo. Y de este tipo, reforzamiento es lo que queremos evitar. Y enumero el punto número 3 porque a veces me pregunta qué alimentación debo seguir, lo que sea más saludable, tener una variedad de alimentos sin volvernos locos. Alimentos completos, tratar de minimizar los alimentos procesados, pero de nuevo, esto es algo que todos deberíamos hacer. Encontrar maneras para que su hijo se relaje, que no involucre las pantallas, ya que esto será algo bastante estimulante para los niños, porque para los adultos puede que sea un momento relajante, pero por la manera en que las ondas cerebrales en los niños funcionan, para ellos no es un tiempo de relajación. Los grupos de apoyo son geniales, tenemos a Ergo Jeff. Los niños con tics no deben ser acosados. Jeff puede proporcionar educación en las escuelas y puede que necesiten asistencia de educación especial. Quizás puede que necesiten arreglos especializados en su educación, quizás tener algún momento para evaluarlos, pero de nuevo, ellos no tienen que tener estas evaluaciones o actividades. Ellos pueden tener quizás una configuración individualizada en su ambiente para maximizar su éxito. Ok, continuamos. Hace 2 años, en otoño del 2020, creo que uno de mis colegas se acerca a mí y me dice, Chelsea, he encontrado algo curioso. Tengo varias referencias que indican un gran aumento en chicos adolescentes que se presentan con tics. ¿Qué será eso? Le dije, no lo sé. Y en ese momento es cuando comencé en esta posición, dedicando el 25% de mi tiempo en tics y Tourette. Tuvimos un gran aumento en niños con trastornos funcionales neurológicos, principalmente chicas adolescentes, así que los trastornos funcionales neurológicos es alguien que tiene síntomas neurológicos donde las causas ideológicas de esos síntomas no son neurológicos, son de hecho psicológicos. La edad de comienzo es usualmente a mediados de la adultez, pero puede afectar a los niños tan pequeños como 6 años, pero diría que se observa más frecuente en los adultos jóvenes y en los adolescentes. La proporción del sexo, las mujeres se ven más afectadas que los varones, tanto en niños como en adultos. En estudios grandes se presenta en mujeres entre el 60 y el 90%. En los niños más pequeños se presenta un poco más de forma similar, pero a medida que crecen es más probable que sean mujeres. Este es uno de los primeros estudios en julio del 2021. Este estudio fue fenomenal. Sí, fue fenomenal. Les recomiendo revisarlo. No tienen que revisarlo todo
todo, pero básicamente lo que ellos hallaron, esto se realizó en un centro de adultos. Encontraron que mujeres jóvenes, que para nosotros en el área pediátrica son las chicas adolescentes o mayores, las cuales tienen un comienzo abrupto. Usualmente, cuando se pregunta a un padre cuándo comenzó el tic, y los padres responden, ¿fue en primer o segundo grado? No sé si hizo primero el olfateo en el verano, no lo sé. En los niños con trastornos funcionales neurológicos hemos encontrado que preguntamos y responden, comenzó el jueves a las 2 de la tarde. O quizás no dicen el día y la hora, pero quizás dicen esa semana de exámenes finales, ¿saben? En donde casi pueden decir el día que comenzó. En la mayoría de los niños comienza con gestos en la cara que desaparece, luego algo nuevo aparece. Estos niños tienen un rápido comienzo de múltiples tics y son tics grandes que comienzan en la cara y luego uno a la vez que van y vienen. Son niños que presentan movimiento grandes y vocalizaciones y tienen muchos tics, todos comenzando a la misma vez en un momento determinado del día. También se reportaron que obtuvieron un aumento de puntaje significativo en todos los síntomas de salud mental y medidas de informes propios. La sospecha fue que esto puede que haya estado relacionado a COVID-19, quizás pasar mucho tiempo en las pantallas, quizás estar en aislamiento, quizás depresión. Es difícil de decir exactamente qué fue lo que lo desencadenó. Esto lo obtuve de la Asociación de Tourette, creo que salió en noviembre del 2021. Y de nuevo, compara los tics típicos. De nuevo, hombres en la mayoría, 4-1. Comienzo en los niños a la edad de 5 a 6. Comienzo de tics simples y la urgencia de esa premonición. Trastornos neurológicos funcionales, en ellos son las mujeres en la mayoría. Comienzo en la adolescencia entre los 14, 15 años. Comienzan de los tics muy elaborados y usualmente ellos no describen esa urgencia de premonición. Esta diapositiva me gusta mucho. Creo que todos estuvimos extrañados en algún momento en la clínica, pero hubo un panel de especialistas en movimientos, trastornos de tic y síndrome de Tourette y les pidieron que vieran los videos de TikTok donde el hashtag era síndrome de Tourette y hallaron que la frecuencia con la que las personas estaban teniendo coprolalia, comportamiento de autolesiones, todos estos aspectos son aspectos que muy poco frecuente encontramos en los niños con tics y estaba en casi la mayoría de estos videos TikTok. Ahora, que esto se ha visto y que todos tenemos Instagram y seguimos algunas de estas personas, estamos en el punto donde a veces yo me pregunto si estas personas no tienen trastorno funcional neurológico y me preocupa que lo que ellos tengan es algo de ficción y que ahora ellos venden sudaderas y calcomanías y que se consideran a sí mismos como neurodiversos en estos videos que para mí no son imágenes típicas del síndrome de Tourette. Realmente es algo muy lamentable. Y hoy en día cuando hablo con los padres y les digo, hey, creo que esto es lo que está pasando, bueno, ellos no están en TikTok, en YouTube y especialmente a este punto pienso que está siendo tan permisivo en la preparatoria, la secundaria, que yo considero que no se necesita tener una cuenta en las redes sociales para estar expuesto porque se está tornando en algo tan común. Así que opuesto a yo preguntar, ¿qué cuenta de redes sociales usted tiene? Yo pregunto, ¿a quién ha visto hacer esto? ¿A la amiga Jackie de clase? Así que esta última frase es muy importante. Dice, creemos que esto es un buen ejemplo de una enfermedad en masa sociogénica que incluye comportamientos, emociones o condiciones que se propagan de manera espontánea a través de un grupo, especialmente en las chicas adolescentes. De nuevo, esto es básicamente lo mismo. Este es el segundo estudio que revisé en coprolalia y conductas autolesivas. Hay uno que es muy común, que es aplaudir dentro de este grupo de personas. Las conductas autolesivas y coprolalia, las cuales he visto mucho en lenguaje, solamente hemos encontrado en el trastorno típico de tics y estaba presente en la mayoría de los videos de TikTok. Yo los he visto, tengo mi cuenta de TikTok y al verlos digo, ya no puedo verlos más. Y luego está mi hija de 7 años viendo TikTok también. Todo el mundo está en TikTok ahora. ¿Qué hacemos entonces si vienen a la clínica y uno dice, wow, esto es lo que típicamente uno observa en pacientes con TIC? No creo que tengas esto, ya que hubo un comienzo repentino, terminaste en la sala de emergencia el día que comenzó. Eso es también para mí una bandera roja. Yo no tengo una prueba correcta. No tengo una aguja que pueda colocar en el brazo, no hay análisis de sangre que se pueda hacer, no hay imágenes que pueda hacer de cabeza a pies para poder saber si es un TIC o es un trastorno neurológico funcional. No tengo esa prueba. Solo estoy escuchando la historia sobre algo que no concuerda, porque entonces me molesto en descifrar
esto es un tic o es un movimiento funcional. El motivo es porque recibir el diagnóstico indicado va a evitar intervenciones médicas inapropiadas. Los trastornos neurológicos funcionales requieren otro tipo de terapia que responden al CBT, no al CBIT. El CBT es más como una terapia de charlas, es una terapia cognitiva del comportamiento, como los pensamientos y comportamientos afectan las emociones. Es un camino largo, pero nuestro estudio ha hallado que algunas veces estos niños necesitan SSRIs y de nuevo, si están en medicamento para tics y Tourette, que no son de ayuda, si están tomando Abilify o Risperidone, se están tomando medicamentos que tienen efectos secundarios que no van a ayudar a este trastorno. Así que la parte difícil es de cómo las respuestas con buenas intenciones por parte de los padres o los maestros pueden empeorar los síntomas. Por ejemplo, justificar a alguien de las actividades o tareas con tics funcionales o enfocarse de más en estos síntomas es la parte difícil como padres. Como padres difíciles, es difícil observar cómo su hijo tiene estas conductas autolesivas, pegándose a sí mismo, tirándose al piso, escupiendo, ese tipo de cosas y el no hacer nada. Pero de hecho es la manera apropiada de hacerlo. Pero eso no es parte de nuestra charla por ahora. Así que, ¿cómo identificamos trastornos neurológicos funcionales versus el síndrome de Tourette? Lo que yo trato de decir cuando puedo es que es un diagnóstico difícil, en donde frecuentemente hablamos que cuanto más tiempo tome en diagnosticar el trastorno neurológico funcional, significará que el resultado sea peor. De hecho, hay estudios en una revista pediátrica que habla de quejas semánticas de niños, quejas funcionales. Si un padre asume el diagnóstico, el resultado del niño es mejor. Es interesante porque no se necesitan a los dos padres, solo se necesita un padre que puede decir, ok, veo que esto no es funcional y luego seguir adelante y así el niño le irá mucho mejor. Es por ello que tratamos de obtener el diagnóstico cuando podamos. Algo que también es interesante es que hay personas que retrasan este diagnóstico. Hay 27 estudios con una población total de 1.466 pacientes. La frecuencia con la que diagnosticamos mal un trastorno neurológico funcional fue solo el 4%. Si es funcional, usualmente estamos en lo correcto. Interesantemente, los trastornos emocionales y trastornos de personalidad no son indicadores consistentes de trastornos neurológicos o de sus resultados. Ok, vamos a hablar acerca de la intervención conductual integral para los tics. Vamos a hablar un poco más sobre lo que es exactamente y de cómo funciona. Antes de comenzar sobre el tema, un poco sobre mí. Me gradué en la Universidad del Sur de California con maestría en ergoterapia o terapia ocupacional. Completé el curso de CBET en el 2021 y recibí mi certificación a principios de este año. Tengo experiencia como terapeuta ocupacional en neurología, procesamiento sensorial y alimentación. Y como mencionaba Jeff, soy una de las 2 terapeutas ocupacionales integradas en la clínica del TIC, acá en Children's Hospital, Colorado. Así que algunos de los objetivos para hoy, espero que hoy puedan aprender la racionalidad detrás de los tratamientos de CBIT, nombrar 2 componentes del CBIT y lo que constituye cada componente. Aprender un poco más sobre quién es apropiado para recibir CBIT y aprender sobre la eficacia del CBIT. Antes de que yo pueda continuar hablando del CBIT, Chelsea habló de esto también, pero considero que es importante recalcar la diferencia del CBT y el CBIT. Hemos entendido niños en la clínica que dicen, bueno, hemos intentado el CBIT y no lo encuentro particularmente de ayuda. Y luego de hacer algunas preguntas, resulta que era CBT o terapia cognitiva del comportamiento. De manera que quería mostrar esta diapositiva para ver las diferencias como tal. Entonces, ¿qué es la terapia cognitiva del comportamiento? Bueno, es un tipo de tratamiento que se utiliza por los profesionales de la salud mental, psicólogos, trabajadores sociales. Se usa para una variedad de trastornos. Hay algunos apuntados acá, como ansiedad, depresión, adicción, trastornos alimenticios y muchos más.
y, como mencionó Chelsea, están enfocados en cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento. Esta es una comparación con intervención conductual integral para los tics, el cual es un tratamiento desarrollado para los trastornos de tic y síndrome de Tourette, y acarrea algunos de los principios de la terapia conductual del comportamiento, pero tiene otros componentes también. Así que en esta charla estaré refiriéndome sobre la intervención conductual integral para los tics como CBIT. Muy bien, los tratamientos para Tourette y los trastornos de tic. Bueno, no es necesario en todos los casos. Si se tienen casos leves o los tics no interfieren con las actividades del día a día, quizás entonces no tiene la necesidad de seguir este tratamiento y eso está bien. La Asociación Americana de Tourette ha destacado 3 tratamientos para el síndrome de Tourette y trastorno de tic. Uno de ellos lo mencionó Chelsea, los medicamentos farmacológicos. El segundo es el que voy a hablar más el día de hoy, el CBIT. Y el último, no lo hablaremos el día de hoy, es muy raro su uso y la estimulación, y es la estimulación cerebral profunda. Ok, una perspectiva general del CBIT. Bueno, hay alrededor de más de 40 años de intervención conductual en el síndrome de Tourette y trastornos de tic en la investigación. Y finalmente, bueno, no hay nada realmente sistémico o tratamientos particularmente diseñados para esta población. Así que finalmente, en el 2001, la Asociación Americana de Tourette y el Consorcio de Comportamiento y Ciencias se unieron y así que cuando se desarrolló el CBIT, la idea fue de dónde nos enfocamos en este ciclo para hacer una intervención. Y la idea es que si nos podemos enfocar en la urgencia premonitoria y prevenir que ocurra el tic, entonces podemos manejar de mejor manera los tics. Así que esta diapositiva es en general una diapositiva de los componentes del CBIT y vamos a revisar cada uno de ellos, pero hay 2 componentes principales del CBIT. Uno de ellos es el entrenamiento de inversión de hábitos, el cual incluye entrenamiento de conciencia, entrenamiento de respuesta competitivo e identificar una persona de apoyo social. El otro componente es la intervención basada en el funcionamiento. Acá es en donde observamos el impacto ambiental en los tics. Los ABCs del comportamiento y entrenamiento de relajamiento y respiración que pueden también ayudar a manejar los tics. Así que vamos a comenzar entonces. El primero es el entrenamiento de inversión de hábito, es el entrenamiento de conciencia. Así que cada semana se identificará un tic para cada sesión. Se enfoca en un tic por sesión y en la sesión, una vez que el tic ha sido identificado, se comienza a practicar con la terapeuta de CBIT. Se comienza a aprender sobre todas las partes del cuerpo y los sistemas involucrados en el tic. En qué orden ocurren, comenzar a reconocer esa urgencia premonitoria si aún no lo ha reconocido y saber dónde es exactamente. A partir de ahí, se hacen ejercicios donde se hace una señal, como levantar el dedo cuando el tic acaba de ocurrir o, idealmente, cuando está por ocurrir, que se siente esa urgencia premonitoria. Todo esto es muy importante porque, como pueden imaginar, pueden saber cómo se siente la urgencia y de hacer los eventos subsecuentes y el entrenamiento de inversión de hábitos. Así que a veces los tics no son necesariamente ocurren cada hora y si ese es el caso y el tic en el que estamos trabajando, entonces quizás debemos hacer actividades que lo desencadenen. Si sabemos que el tic sucede cuando juegan videojuegos, por ejemplo, puede que entonces incorporemos videojuegos en la sesión para poder entonces hacer el entrenamiento de inversión de hábitos. Luego, el siguiente componente, una vez que se ha obtenido esa conciencia y puedes en un 80% determinar si está por ocurrir o acaba de ocurrir, allí es entonces cuando comenzamos con el entrenamiento de respuesta competitivo. La respuesta competitiva es la acción que se hace una vez que se siente esa urgencia que elimina que ocurra el tic o que previene que ocurra el tic.
Hay 3 reglas con respecto a cómo seleccionar una respuesta competitiva. La primera regla, la cual la verán en un video en un momento. La primera regla es que debe estar físicamente incompatible con el tic, lo cual significa que se debe prevenir que ocurra el tic. La segunda regla es que debe ser menos notable que el tic. Esto es usualmente en los casos. No siempre es parte de los casos. Y la última es que se debe poder retener por 1 minuto y se debe poder hacer en cualquier lugar. Una vez que entonces hablamos de lo que consideramos puede ser una respuesta adecuada, se comienza a practicar para ver si en efecto previene que ocurra el tic. Y si este es el caso, haremos de nuevo entonces las cosas que desencadenan el tic para poder hacer las respuestas competitivas en la sesión. Así que esta diapositiva se tomó de la guía del CBIT. Esta se las mostraré más adelante. Estos son algunos tics comunes que son respuestas competitivas adecuadas. Por ejemplo, si se tiene un tic de mueca facial, se puede fruncir los labios como una respuesta competitiva. Si se tiene una sacudida de la cabeza, tensar los músculos del cuello o de la mandíbula. Cualquier movimiento de la muñeca, se puede entonces colocar las manos en las piernas, quizás apretarlas si se considera que son necesarias. Levantamiento de las piernas, se pueden empujar los talones hacia el piso. Chasquidos de lengua, se puede presionar la lengua contra el paladar en la boca o respirar. Y con respecto a los tics fónicos, se puede intentar las respiraciones controladas. Y en esto es que nos queremos enfocar. ¿Cuál es el patrón respiratorio del tic fónico? Porque debido a ello se sabrá cuál podría ser el patrón respiratorio opuesto. Estos son algunos ejemplos que se deben tomar como un grado de madurez porque una gran parte del entrenamiento de respuesta competitiva en el CBIT es seguir las reglas y que su hijo aprenda o cree sus propias respuestas competitivas. Pero hay, como bien saben, opciones sugeridas que están disponibles de ser necesario. Ok, voy a mostrar un video de cómo se observa una selección de respuesta competitiva. En este video van a observar al terapeuta Douglas, quien es uno de los fundadores del CBIT. Así que vamos a ver el video. Ok, has hecho un muy buen trabajo y lo que vamos a hacer ahora es practicar los ejercicios que te ayudan a pararlo, porque la meta final es tratar de mantenerlos bajo control. Así que lo que quisiera hacer es un ejercicio que puedas hacer y el ejercicio tiene que cumplir con 3 reglas. Así que ese ejercicio que elijas tiene que prevenir el tic que ocurra. Esa primera regla es que cualquier ejercicio tiene que prevenir el tic de que ocurra, o al menos que sea difícil que ocurra el tic. La segunda regla es que el ejercicio que realices sea menos notable que el tic. Y la tercera regla es que tengas la posibilidad de hacer el ejercicio en cualquier lugar y en cualquier momento por 1 minuto o hasta que la urgencia desaparezca. ¿Okay? De nuevo, las 3 reglas son prevenir que ocurra el tic, o que sea difícil hacer el tic, que no sea notable y que puedas hacer el ejercicio en cualquier lugar y en cualquier momento por 1 minuto o hasta que la urgencia desaparezca. ¿Puedes pensar en algún ejercicio que pueda cumplir con estas 3 reglas? Sí, quizás sujetar mi cabeza así. Ok, vamos a ver si sujetando así la cabeza puedes disminuir la urgencia de hacer el tic. ¿Puedes entonces sujetar la cabeza así y todavía hacer el tic? Un poquito. Ok, entonces no cumple con esa regla. ¿Qué es más notable? ¿Hacer el tic del cuello o sujetar la cabeza así? ¿Estar así? ¿En serio? Sí, bueno, depende, porque tener los brazos en la cabeza es algo notable. ¿Y podrías hacer esto en cualquier lugar? No, no lo creo. Si estoy en el centro comercial no puedo estar caminando así. Sí, se podría ver algo raro, ¿no? ¿Y qué tal si estás en un juego de béisbol? Puede que sea un problema, ¿no? O si estás sujetando el bate, puede que sea un problema estar así, ¿no? Entonces, muchas veces
en pacientes que tienen tic en el cuello, les enseñamos que pueden envolver el mentón y sujetar los laterales del cuello sin las manos, solo suavemente, no mucho, solo un poquito. Así que déjame chequear. ¿Es muy apretado esto? Un poquito. Ok, quiero que sujetes el cuello así por un momento. Vamos a hacerlo. Mantén esa posición y trata de mover tu cuello hacia atrás. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué crees que es más notable? ¿Qué notas? ¿El tirón de la cabeza? El tirón de mi cabeza. Ok. ¿Y crees que puedas hacer esto en cualquier lugar? Sí. ¿Crees que lo puedas sujetar por un minuto? Sí. Lo estás haciendo muy apretado, entonces no lo hagas. Porque después... Ok, bueno, lo que realmente me gusta de este video, probablemente esta es la primera o segunda sesión de CBIT, y como notan, Douglas le proporciona al niño las herramientas que necesita para determinar las cosas por sí solo. Y esa es realmente la idea del CBIT. No es que se necesita un proveedor de CBIT todo el tiempo con todos los tics. Al principio estaremos más involucrados y luego hacia el final estaremos retirándonos un poco más para permitirle al niño que lidere la intervención. Ok, bueno, la última parte es el entrenamiento de inversión de hábitos. Es una parte importante porque, como pueden imaginar, 1 hora a la semana con el proveedor no es suficiente para ver algún tipo de mejoría con respecto a la gravedad de los tics. De manera que tener y identificar una persona de apoyo social es un gran componente. Usualmente esta persona es el cuidador, los padres o quien sea quien vive con el niño. El trabajo de la persona que provee apoyo es mantener a su hijo de manera responsable. La idea de esto que se necesita es coincidir el uno con el otro por segmentos de 30 minutos al menos 4 días a la semana. No significa que se tienen que sentar y hablar sobre los tics por 30 minutos, pero pudiesen quizás coincidir a la hora de la comida en la mesa. Así que realmente se trata de reforzar que sus hijos usen estos ejercicios de respuestas y decirle, hey, buen trabajo con el ejercicio que hiciste. Y cuando quizás se den cuenta que se les está olvidando hacer sus respuestas competitivas, es entonces donde se les debe recordar de manera positiva, hey, no te olvides de hacer las respuestas competitivas. La idea de la persona de apoyo es ser como un entrenador. Y como mencionaba, mantener un ambiente positivo. Ok, así es como funciona el entrenamiento de inversión, el cual es uno de los componentes del CBIT. El otro componente es la intervención basada en funciones. En este componente lo que hacemos es aprender cómo el medio ambiente está impactando los tics de su hijo. Y quizás podamos entonces elegir algunas estrategias proactivas para manejar los tics en los lugares de alto impacto. Podamos elegir estas estrategias, como por ejemplo, si sé que me toma mucho tiempo estar en Walmart, quizás entonces yo practico mi respuesta competitiva. Inclusive si hay una urgencia premonitoria o quizás hacerlo de una manera sistemática, de manera que cada vez que voy a un nuevo pasillo en Walmart voy a realizar la respuesta competitiva y eso podría ayudar a manejar el tic. Así que cuando evaluamos el contexto del impacto del medio ambiente en los tics, a mí me gusta usar el modelo de comportamiento del ABC, el cual es un modelo de comportamiento usado más allá de los textos, pero en este caso ha sido adaptado a los tics. El comportamiento del ABC corresponde a los antecedentes, o sea, qué sucede antes o qué puede desencadenar el comportamiento. El comportamiento corresponde a la B, en este caso es el tic como tal, y la C es la consecuencia, y es lo que sucede después de las reacciones que podría reforzar el tic. Así que estos son algunos ejemplos de los antecedentes y consecuencias que han sido identificados en los trastornos de tic y el síndrome de Tourette que pueden reforzar los tics. Entre algunos de los antecedentes encontramos la soledad, el estrés, la anticipación, como la anticipación de algún evento social, miedo o aburrimiento. Si usted nota, todos estos son estados internos. También las actividades sedentarias como ver televisión, jugar videojuegos, el regreso a clases, la falta de sueño.
Luego, si observamos las consecuencias que se han identificado, incluyen solo el alivio en sí mismo, como discutimos ser conscientes de ser observado, si se sabe que las personas lo están mirando mientras ocurre el tic. El escapismo, como mencionó Chelsea, poder salir del salón de clase, poder parar de hacer tareas, debido a que el tic está teniendo atención que puede tornarse en una atención positiva o negativa, bien sea que se pida que las personas se dejen de reír de ti, mirarte e inclusive ser consolado debido al tic. Todo esto puede reforzar su tic. Y dejamos el último para el final, y es solicitar que deje la escuela. Estos son algunos ejemplos. No todos van a suceder. Cada niño es diferente, cada toma es diferente. Realmente el componente del CBIT es sentarse con el terapeuta del CBIT e identificar los factores que realmente afectan el tic de sus hijos. Una vez que se han identificado estos tics o estos impactos del medio ambiente sobre los tics, hay algunos entrenamientos de relajación que han funcionado en el CBIT. Hay 2 ejercicios en particular que han sido identificados que se practican con el terapeuta del CBIT. Uno de ellos es la respiración diafragmática y la otra es la relajación muscular progresiva. La relajación diafragmática es la respiración lenta y profunda con el diafragma, y la relajación muscular progresiva es donde se tensan y relajan grupos musculares por un periodo de tiempo. Como saben, estas se pueden usar como parte de la intervención y de la intervención funcional. Por ejemplo, si tengo más tics cuando se anticipa un evento grande, como un día de juegos o algo por el estilo, entonces quizás usamos la respiración diafragmática antes de jugar para ayudar a manejar los tics un poco. La relajación muscular progresiva puede ser de mucha ayuda a la hora de dormir, para ayudarlos a que se alisten para dormir y también para manejar los tics. Así que los estudios han demostrado que estos ejercicios, cuando se usan dentro de los tratamientos de CBIT, pueden de hecho ayudar a disminuir la gravedad de los tics con el tiempo, cuando se usan por sí solos sin el CBIT. No muestra ningún cambio en el manejo de los tics. Este último punto yo tengo que mejorar porque soy una terapeuta ocupacional, y lo que nosotros tendemos a hacer como terapeutas ocupacionales es realmente hacer currículos de regulaciones sensoriales. Estos funcionan muy bien acá en la intervención basada en funciones. Hay estudios que muestran en los programas de alerta, el cual, como ya saben, es el cómo funciona el motor, el sistema motor, si muy rápido o muy lento, así tal cual, usándolo como con pacientes de trastorno TIC puede de hecho disminuir la gravedad de los tics. Y luego encontramos este otro programa que realmente les recomiendo que revisen. Él se llama el programa de Leaky Breaks. Es un programa regulatorio que fue específicamente diseñado para personas con trastornos de TIC y síndromes de Tourette. Creo que ese es del CPRI de Ontario. También revisen esto. Estos son 2 de los aspectos que integramos en nuestra intervención funcional de ser necesario. Ok, ahora que hemos hablado de todos los componentes del CBIT, vamos a revisar cómo se observa una sesión típica, la cual puede variar de un proveedor a otro. Pero esto es como una idea general. Lo primero que debemos hacer es chequear con nuestro apoyo social para la semana. También hablar con los niños. ¿Cómo te fue en la semana? ¿Cómo te fue con los ejercicios? ¿Dónde encontraste eso que pudiste agarrarlo y hacer los ejercicios? ¿Dónde piensas que fue difícil? ¿Piensas que la respuesta competitiva fue de ayuda? ¿Necesitas hacer algún cambio? Así que de cada semana y de cada sesión llenas una forma del TIC, de jerarquía y de escala de estrés, y es esencialmente para saber qué tan molestos fueron sus tics esa semana, de manera que cada semana se otorga un rango de manera numérica. Y esto es realmente para ayudar a hacer seguimiento de cómo están los tics, pero también para ayudar a identificarlos. Sabemos que se dio un puntaje de 8 a quizás entonces este tic, quizás entonces un buen tic para enfocarnos esta semana, ya que le diste un rango de 8 de 10. Así que esto es usualmente al inicio de la sesión. A partir de allí, una vez se identifica el TIC, vas directo al hábito de entrenamiento de inversión de hábitos del nuevo TIC. Entrenamiento de conciencia, seleccionar la respuesta competitiva, luego la intervención funcional para ese TIC, cuando usted note que lo está haciendo. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Y luego las actividades típicamente se observan como ese apoyo social, realmente en coincidir con la persona de apoyo social esa semana, y también
también identificar algunos de los cambios que se quieran hacer con esa intervención funcional, como mencioné con el ejemplo de Walmart. Así que, ok, quizás cada vez que voy a Walmart puedo entonces aplicar mi respuesta competitiva cada vez que pase por un nuevo pasillo o haga algo similar. Así que debido a que soy una persona visual, me gusta distribuirlo de esta manera. Sé que no es la manera más normal en cuanto a frecuencias, pero en el ejemplo del lapso de tiempo de Cebit, como podemos observar, las primeras 6 sesiones son semanales y luego las últimas 2 sesiones son en un periodo de tiempo más largo, una semana por medio. Y el motivo detrás de ello es que, como mencioné anteriormente, la idea es que su hijo lentamente se independice con el manejo del TIC a medida que navegamos el Cebit. De manera que para la sesión 6, 7, 8, que realmente es cuando realmente nos damos cuenta que el niño está tomando las riendas en términos de cómo le está yendo al seleccionar la respuesta competitiva. Lo que la intervención funcional va a hacer ahí es saber cuándo ya hemos terminado con el CBET. Nuevos tics quizás ocurren o quizás su hijo tiene más de 8 tics. Ellos tendrán las habilidades necesarias para proceder a manejar sus tics a medida que vayan apareciendo. En este caso, yo ya compartí un ejemplo de una sesión de refuerzo que sería a los 9 o 3 meses después, y sabemos que se puede hacer esto de ser necesario. Si se piensa que necesita volver a hablar o si no puede pensar en una buena respuesta competitiva para ese tic, etc. Hay muchas flexibilidades acá, no necesariamente tiene que seguir ese lapso de tiempo, pero este es uno que se resaltó por las personas que desarrollaron el CBET. Algunas notas importantes sobre el CBET. No es la supresión. Muchas veces es tedioso la supresión y, como mencionó Chelsea, se puede llevar a solo necesitar dejar pasar los tics como parte de la respuesta competitiva. Recuerde que estamos buscando por algo que es físicamente incompatible para los tics. Estamos de hecho interviniendo para prevenir que ocurra el tic. Otra nota importante no está relacionada con el desarrollo de un nuevo tic. No se ha hallado en ninguna investigación que una respuesta competitiva luego se torna en un nuevo tic, si esto tiene sentido. Se recomienda en tratar o controlar lo mejor que se pueda cualquier comorbilidad antes de que comience. Sabemos que los síntomas de la ansiedad pueden agravar los tics, así que al final todo se resume al obtener el CBIT de ser necesario o algo parecido para ayudar a proporcionar ayuda para la comorbilidad. Esto toma mucho esfuerzo al principio, quiero decir, quizás su hijo va a hacer un tic cada hora, entonces imaginemos que se tiene cierto tipo de tic que ocurre 4 veces cada hora y hacer esta respuesta competitiva durante todo el día. La idea del CBIT es que estamos tratando de hacer los ejercicios todo el día y luego coincidir con el soporte social ayudará a mantenernos responsables. Así que sí, toma mucho esfuerzo al principio, pero va mejorando con la práctica. Y como mencionaba, ayuda a enseñar independencia y a manejar los tics. La idea es que si no se necesita una terapeuta de CBT en el futuro y el lapso de tiempo es flexible dependiendo de cada persona. Si usted tiene solo 4 tics, tal vez no necesite las 8 sesiones al principio, por ejemplo. Entonces, ¿qué tan efectivo es CBT? Bueno, algunas investigaciones muestran que aproximadamente el 52,5% de los niños habían mejorado significativamente los síntomas de tic con el CBT. Como mencionó Chelsea, esta es aproximadamente la misma tasa, si no mejor que los medicamentos, por supuesto con menos efectos secundarios que los medicamentos. La investigación muestra que estos niños que mostraron mejoras mantienen esa mejora en un periodo de 7 meses, mejoras de alrededor del 87% de las piezas. Entonces sabemos que puede ayudar a mejorar el tic, la gravedad y que la mejora se mantiene con el tiempo. Y lo último que quería señalar, porque todavía no hay muchos proveedores, sin embargo, la investigación muestra que es igual de efectivo hacerlo a través de la telesalud. Personalmente lo he hecho por telesalud y de hecho pienso en todo lo que hemos tenido que hacer por telesalud. Recientemente se presta muy bien a un modelo de telesalud. De hecho, creo que hay beneficios en estar en tu casa donde podrías acceder a algunas de estas cosas que desencadenan sus tics un poco más fácilmente. Entonces, si no vive cerca de un proveedor de CBET, no se preocupe porque es muy efectivo por telesalud. Entonces, ¿soy apropiado para el CBET? Bueno, como dije, primero recomendamos tratar y controlar las comorbilidades. La investigación muestra que el DDAH no tratado muestra peores resultados con el CBET.
Y el último punto creo es realmente importante. El interés de su hijo importa aquí. Entonces, si usted como cuidador realmente quiere que su hijo aprenda a controlar los tics, pero a su hijo no le importa, entonces no va a ser súper efectivo. Y no hay nada de malo en que no le importe. Pero realmente, si su hijo toma la iniciativa y quiere trabajar en sus tics o aprender a manejar sus tics, entonces va a ser mucho más apropiado para el CBIT. Muy bien, quería incluir este punto porque, como mencioné, el CBIT fue desarrollado para niños y adultos de 9 años en adelante, pero muchos de los diagnósticos de amenaza ocurren más jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Bueno, se está desarrollando CBIT Junior para niños de 5 a 8 años. Es un poco diferente del CBIT normal, en que hay un mayor énfasis en la psicoeducación de los padres. Creo que toda la primera sesión es solo con los padres, no con el niño todavía, porque realmente a esa edad los padres van a ser la clave para el éxito. Hay algunos cambios en la estructura de la sesión, creo que es parte de ese entrenamiento de respuesta competitiva, que tienen diferentes cartas de diferentes movimientos que el cuerpo puede hacer. Por ejemplo, un tirón de cabeza que ese niño tiene es como un juego con el movimiento opuesto a este, solo por su edad y su disposición para verlo. Y las noticias emocionantes es que el estudio piloto muestra una disminución significativa en la gravedad de los tics. Así que estén atentos, con suerte esto saldrá pronto. De acuerdo. Chelsea habla mucho sobre esto. Estoy segura de que Kristen también hablará mucho sobre esto. Pero así es como puedo ayudar a controlar los tics de mi hijo. Creo que es importante encontrar un neurólogo para que haga un seguimiento de las visitas de rutina de su hijo, especialmente si está tomando medicamentos, para ver si es necesario algún cambio, si necesita más apoyo. Así que busque un especialista para apoyar cualquier comorbilidad, así que tal vez encuentre ese consejero o psicólogo que haga terapia cognitiva conductual. Tal vez busque un terapeuta ocupacional para problemas de déficit de atención e hiperactividad, etc. Y aquí lo pongo. Sí corresponde, porque de nuevo, depende de qué tan motivado esté su hijo o si su hijo quiere seguir, vea eso. Entonces, definitivamente se recomienda encontrar un proveedor de CBIT. Considere el ABC como padre, sabe lo que estoy haciendo, que puede estar reforzando los tics de mi hijo. Y nuevamente, si decide seguir con el CBIT, asegúrese de discutir esto con su proveedor en gran detalle. Este punto creo es realmente importante, especialmente para la población con síndrome de Tourette. Así que apoya a su hijo, autodefensa, creo que es lo mejor que pueden hacer, es aprender a sentirse cómodos al hablar sobre su diagnóstico. Hablar acerca de, ya saben, no puedo controlar esto, lo mejor que puedo hacer es simplemente ignorar esta conversación con sus compañeros, con sus educadores, con la gente. Cualquiera que pregunte, hable con la escuela, hablar acerca de un PEI o adaptación 504 si es necesario, realmente para ayudar a su hijo a sobresalir académicamente. Y luego la página tourette.org tiene muchos recursos e información excelente. Tiene juegos de herramientas gratuitos para educadores que con frecuencia usan juegos de herramientas para profesionales de la salud. Hay tantos recursos geniales allí, así que te recomiendo que lo revises. Si no lo han hecho aún, hay una lista de proveedores, etc. Y quería poner esta foto aquí de este libro. Este es el manual, el libro principal para CBIT. Entonces, si está considerando buscar servicios de CBIT, le recomiendo que compre este libro, si es posible. Puede encontrarlo en Amazon o Barnes Noble, o puede encontrarlo en línea bastante fácil. Y en este libro lo guiarán en cada sesión. Habla del CBIT, que hay algunas hojas de trabajo para que su hijo haga. Sí, es un muy buen recurso de tener. Ok, así que digamos que quiero seguir con el CBIT. ¿Cómo hago para hacerlo? Bueno, hay dos opciones. Una de ellas la tenemos aquí en Children's Hospital, Colorado. Si desea continuar aquí, puede llamar a los programadores de terapia ocupacional al 720-777-6611. Cuando hablas con ellos, pregunte por el tratamiento CBIT y tengo esta viñeta aquí para su propia referencia aquí en el hospital y para proveedores por fuera, porque puede que los proveedores cobren diferente, pero nosotros lo cobramos como servicios de terapia ocupacional. Entonces, si su seguro cubre la terapia ocupacional, debería estar cubierto. También hay otros proveedores de CBIT de Colorado disponibles para usted. Nuestra lista de espera suele ser de unas 6 semanas y depende de su flexibilidad con la programación también. Así que si quiere buscar otros proveedores en Colorado, genial. Hay excelentes proveedores en el estado de Colorado. Ahí es donde contactarías al coloradotaa@gmail.com
y solicitar una lista de proveedores para CIVET. Ok, como mencionó Jeff, yo soy Kristen, soy una de las terapeutas ocupacionales en uno de los centros de atención aquí en Children's Hospital. Tengo experiencia en procesamiento sensorial, autismo, DDAH, trabajando con niños de manera individual y de manera grupal también. También en autorregulación y en capacidades sociales. Vamos a hablar un poco más acerca de la terapia ocupacional más allá del CIVET. Como Kate mencionó, en CIVET nos enfocamos mucho en los tics vocales y de movimiento. Hablamos de la punta del iceberg. Me encanta esta imagen de la Asociación de Tourette. Esta imagen explica cómo los tics vocales y de movimiento son solamente la punta del iceberg. Y abajo, espero que puedan verla, en casa, al mismo tiempo vemos otros diagnósticos u otros factores o síntomas como dificultad de comunicación social em, y síntomas bien sea como la comunicación social, impulsividad, problemas de procesamiento sensorial, funcionamiento ejecutivo, dificultad con las transiciones, enojo y desinhibición, que está relacionado con la autorregulación. Hoy voy a enfocarme un poco más en algunos de los aspectos debajo del iceberg, porque como Kate mencionó y como ya se estarán dando cuenta, ambos lados del iceberg tienen un fuerte impacto en nuestro desempeño en el día a día. Nuestros tics pueden afectar todo lo que se encuentra en la parte de abajo y todo lo de abajo también puede influir en nuestros tics. Las dos cosas que quiero aprendan hoy son a definir qué es terapia ocupacional y cuál es mi papel al ayudar a las personas con Tourette fuera del CIVET y también un poco sobre cómo tener acceso a estos recursos. Bien, ¿qué es terapia ocupacional? Me encanta esta frase del AOTA. Dice que los profesionales de terapia ocupacional son expertos que ayudan a las personas a realizar actividades que necesitan y quieren hacer en su día a día. Es muy importante pensar tanto en lo que necesitan y lo que quieren. Es algo en lo que me enfoco con mis pacientes. Así que, ¿qué necesitamos o qué queremos realizar día a día? Como terapeutas ocupacionales pensamos en actividades de la vida diaria, como actividades de cuidado personal, vestirse, bañarse, ducharse, lavarse los dientes, comer, cepillarse los dientes, cepillarse el cabello, ese tipo de cosas para cuidarnos de nosotros mismos. Además de eso, sobre todo si queremos vivir de manera independiente, hay actividades sumamente importantes de nuestra vida diaria, los cuales denominamos IADL, limpiar, cocinar, administración del hogar. También creo que moverse dentro de la comunidad, ya sea manejando o tomando transporte público, cosas así. Descansar y dormir es un punto importante que definitivamente se ve afectado en personas con Tourette o con tics. Educación, participar en la escuela, escritura es otra área importante en la que trabajamos. Encontrar un trabajo y mantener un trabajo. Los juegos y pasatiempos. Es importante para todos tener cosas que queramos hacer para divertirnos, ya sean actividades organizadas o pasar tiempo con amigos, que es el componente de participación social que definitivamente puede ser complicado dependiendo de cada persona. Como podrán ver, hay muchas actividades que todos necesitamos o queremos realizar día a día. Sin embargo, más allá de actividades, como terapeuta ocupacional, también considero las capacidades y los patrones de desempeño. Esto es algo individual, son las habilidades que cada individuo posee, ya sean habilidades motrices finas, gruesas, visuales, coordinación, equilibrio y fuerza. Todas estas están involucradas en nuestra capacidad para completar una tarea. Por ejemplo, si te quieres amarrar los cordones del zapato, si no tienes habilidades de coordinación o habilidades motrices finas, podría resultar difícil entonces hacer nudos pequeños y pasar el cordón por el lugar correcto. Además, si pensamos en las habilidades de funcionamiento ejecutivo involucradas, como la capacidad de resolver problemas, prestar atención, secuenciación, si regresamos al ejemplo de atarse los cordones, ¿cuál es la secuencia de atarse los cordones? ¿Qué pasa si hago un nudo en el zapato o si me atoro?
Es un ejemplo muy básico, pero podríamos decir que es como tener una tarea sencilla, pero que dependiendo del individuo o si tienes un tic mientras te estás atando los cordones, va a ser mucho más difícil tener coordinación o incluso intentar hacerlo. Además de eso, pensar en la regulación emocional es muy importante. Mantenernos en estado de, como yo lo llamo, simplemente bien, la capacidad de mantenernos calmados y concentrados. Después, la regulación sensorial, de la que habló Kate, y de la que hablaremos más adelante. A veces somos más sensibles a cierto tipo de estímulos sensoriales o menos sensibles, o desconocemos que hay un estímulo sensorial. Es muy importante considerar todo esto al pensar en participación y en actividades. Además de eso, hay factores personales, valores, moral, el contexto. ¿Es importante atarte los cordones o vas a usar zapatos que no tienen cordones? Habrá gente que diga, a mí ni siquiera me gustan los zapatos con cordones y está bien. Como terapeuta ocupacional, definitivamente necesitamos considerar esto. Es algo que yo definitivamente considero. No voy a trabajar en enseñarle a alguien a atarse las agujetas si no tiene planes o si no le interesa usar zapatos con cordones. Es lo mismo con los factores de salud mental. Como ya lo vimos, es algo muy importante. Algunos problemas que con frecuencia están presentes al mismo tiempo que los TIC y en Tourette. Creo que esta imagen muestra todo bastante bien. Pueden ver alrededor del diagrama, en la parte de afuera, todas esas actividades en las que pensamos todos los días, que queremos hacer o que necesitamos hacer. Y luego en el centro, todos los factores que nos hacen quienes somos. Como terapeuta ocupacional nos toca pensar en el panorama general y en cómo podemos ayudar a la persona con cierta actividad y hacerlo desde su nivel. Okay. Ahora vamos a hablar y pensar en cómo un terapeuta ocupacional puede trabajar con personas con tics y con Tourette. Voy a hacer todo lo posible por abarcar todas estas áreas. Como Jeff mencionó, por favor, hagan preguntas. Podría hablar más de 10 minutos o incluso dar una presentación entera sobre algunas de estas secciones individuales, así que voy a hacer todo lo posible por darles un buen resumen. Como les dije antes, pensemos en esta pirámide o iceberg, en cómo todo lo que está en la parte de abajo afecta los tics en la parte de arriba y en cómo los tics afectan nuestra participación en todo lo que está en la sección de abajo. Vamos a enfocarnos en brindar apoyo en todo lo que se encuentra debajo del agua en el iceberg. Un punto muy importante con el que vamos a comenzar es la autorregulación. En mi opinión, es sumamente importante ser consciente de nuestras emociones, saber cómo cambiar, regular y también implementar estrategias. Esos son los 3 aspectos de la autorregulación. Incluso con el CBET necesitas ser consciente de tus tics. Algunas personas incluso dicen que implementar estrategias. Estos son los 3 aspectos de la autorregulación. Incluso con CBET necesitas ser consciente de tus tics. Algunas personas incluso dicen que trabajar en la autorregulación antes de CBET, si no somos conscientes de nuestras emociones o si tenemos cada vez más episodios de enojo o cosas así. Como terapeuta ocupacional, Kate mencionó alguno de estos, pero tengo algunas imágenes. El matraz es el de Leaky Break. Es un currículo gratuito que está disponible en línea. Nos hace pensar qué cosas llenan nuestro matraz de frustración. El diagrama de velocidad está en el centro y se trata de encontrar el punto correcto. Algunas cosas nos hacen sentir acelerados, otras nos hacen sentir lentos y otras nos hacen sentir bien. Con niños mayores y adolescentes me encanta usar las zonas de regulación para pensar en cuál es esa zona verde, esa zona feliz, tranquila. ¿Cómo nos hacen sentir los tics? ¿Nos hacen sentir más frustrados o más tristes? Estar conscientes de esto es muy importante para poder descifrar qué puedo hacer para ayudarme a llegar a la zona verde o a un punto donde esté bien.
ya sea respirar profundo o usar alguna otra estrategia sensorial de la que vamos a hablar después. El primer paso es descifrar qué es ese sentimiento de bienestar o esa zona verde y qué cosas están llenando el matraz o que me está sobrepasando. Además de la autorregulación, como terapeuta ocupacional, yo siempre me fijo en el procesamiento sensorial. Tenemos 8 sentidos, 5 de los cuales yo digo que aprendemos en la escuela: nuestros ojos, oídos, gusto, olfato y tacto, pero también hay otros 3 que son muy importantes para nuestro funcionamiento diario. Nuestro sentido vestibular, que es nuestro sentido de movimiento y equilibrio, que nos ayuda a navegar en el mundo que nos rodea. La propiocepción tiene que ver con nuestros músculos y articulaciones, nos ayuda a saber en dónde estamos. De nuevo, trabajo en equipo con los otros. Sistemas sensoriales para que podamos navegar el mundo que nos rodea de manera segura. Y el sentido interoceptivo es el internamente. Tenemos calor, frío, necesitamos ir al baño, todo eso. Así que si pensamos en los sistemas sensoriales, algunos de ustedes tal vez noten que si los ruidos fuertes llenan mi matraz o una etiqueta en mi camiseta me hace llenar mi matraz o me hacen sentir acelerado o en la zona amarilla o roja, hacen que no me sienta bien. Así que como terapeuta ocupacional pensamos en todo eso, porque pensamos en los sistemas sensoriales en 3 formas distintas: hipersensibilidad, hiposensibilidad, búsqueda sensorial o lo que llamamos modulación sensorial; motrices, que controlan nuestro cuerpo y coordinan nuestros movimientos; y después la discriminación de diferentes sentidos. Escuchar nuestro nombre cuando nos llaman en una habitación ruidosa, cosas así. Como terapeuta ocupacional nos adentramos en cada uno de estos sistemas sensoriales y evaluamos el impacto que tiene en nuestra participación diaria. Me gusta verlo como una pirámide, en la que, como pueden ver, todos esos sistemas sensoriales están hasta abajo o son el fundamento de nuestro funcionamiento diario. Y luego después, no sé si pueden verlo, pero en la parte de arriba está el aprendizaje académico, el comportamiento en actividades diarias, y conforme nos movemos hacia arriba, entramos en la participación relacionada con la autorregulación y las actividades. Así que, ¿qué sabemos acerca del procesamiento sensorial específicamente en el caso de personas con síndrome de Tourette o tics? Sabemos que es más común que tengan hipersensibilidad o demasiada sensibilidad a los estímulos sensoriales. También observamos que demasiada información sensorial o muy poca hace que aumenten los tics. Ya sea que la persona esté en un lugar extremadamente silencioso, notamos que los tics aumentan, o en un lugar muy ruidoso, con muchas distracciones y cosas por ver. Estar conscientes de nuestro procesamiento sensorial puede afectar cómo aumentan y disminuyen nuestros tics. También observamos diferencias en el procesamiento sensorial en personas con TDAH y TOC, o puede ser que aumente la ansiedad. ¿Cuál es entonces la función de la terapeuta ocupacional? Si no lo han adivinado todavía, mucho del procesamiento sensorial tiene que ver con la conciencia, con usarla para ayudar a la autorregulación o usarla para descifrar, que puede ayudarnos a calmarnos, que puede ayudarnos a sentirnos bien. Y también se trata de ayudarle a nuestros sentidos a procesar la información un poquito mejor o de mejor manera. La siguiente área que, en mi opinión, es muy importante y que observamos bastante en personas con tics y Tourette es el funcionamiento ejecutivo, ya sea en problemas con organización, gestión de tiempo, secuenciación, planeación anticipada e incluso inhibición. Vemos muchos casos de dificultad con funcionamiento ejecutivo en personas con Tourette y tics. No mencioné un porcentaje porque Chelsea mencionó que en cada estudio puede haber un porcentaje diferente en cuanto a qué porcentaje de personas tienen dificultades de funcionamiento ejecutivo, y como mencioné anteriormente, vemos un porcentaje mayor de dificultad con funcionamiento ejecutivo en personas que tienen otro problema al mismo tiempo, ya sea TDAH o TOC o ansiedad u otro problema.
Como terapeuta ocupacionales, algunos recursos que nos gusta utilizar son agendas, organizadores, carpetas, catalogar por colores, utilizar cronómetros. Este es un cronómetro que me gusta usar para niños más pequeños. También me gusta usar los cronómetros en el celular o alarmas y calendarios. Funciones del teléfono, sobre todo cuando trabajo con adolescentes y muchos de ellos tienen un teléfono. Me gusta pensar en esto. Prepárate, haz y terminado, en la esquina superior. En el caso de prepárate, ¿qué necesitamos para realizar cierta tarea? ¿Qué pasos se necesitan y cómo se va a ver ya que haya terminado? Hemos notado que a las personas con dificultad en el funcionamiento ejecutivo les cuesta trabajo la sección de terminado. Creo que este es el ejemplo perfecto de un dormitorio universitario. Este está muy desordenado comparado con uno muy limpio. Incluso les muestro la imagen para que vean que así es como terminado se ve cuando tu habitación está limpia. Es muy común que haya niños que dicen, creo que ya terminé y la cocina es un desastre y todos los trastes están afuera. Es como, bueno, a lo mejor te hiciste un sándwich, pero no quiere decir que terminaste con toda la actividad. Utilizar listas o recursos visuales para las actividades diarias es otra buena herramienta con niños, sobre todo con los niños pequeños que responden muy bien a ello. Siempre menciono, sobre todo con los adolescentes, que estos son recursos que los adultos usan. Por ejemplo, la lista del súper o la lista de las cosas para hacer el fin de semana o un calendario que les ayude a recordar fechas. Que estos recursos son herramientas increíbles y que solo es cuestión de descubrir cómo funcionan y qué funciona para cada persona. En el tema de actividades de la vida diaria, hablé un poco acerca de las rutinas diarias. Otra que me gusta mencionar es lavarse los dientes. A veces las personas con tics les cuesta trabajo lavarse los dientes porque tienen un tic en el brazo mientras tratan de lavarse los dientes. Considerar cuándo es el mejor momento para lavarse los dientes. Sobre todo si están trabajando con Cebit, pueden trabajar con su proveedor de Cebit en cómo usar esa respuesta competitiva. Tal vez lavarse los dientes antes o después, o también pensar en qué otras cosas pueden ayudar a tu cuerpo a se sienta tranquilo y bien para poder lavarte los dientes, para ver si podemos hacer esa tarea un poco más sencilla. Otro punto son las actividades de la cocina. Un paciente de la clínica me dijo, antes yo no usaba los cuchillos en la cocina porque no sabía si los iba a arrojar o tirar y era muy impredecible con ellos. Lo mismo con los utensilios de vidrio. Tiraba los platos de vidrio al suelo cuando estaba caminando, cosas así. Hay que pensar en alguna modificación que podamos realizar, considerar una rutina o si hay una hora a la que sea mejor hacerla, o si alguien puede hacer parte de esa tarea por nosotros. Lo mismo ocurre en el tema de seguridad al manejar o en el tema de empleo, abogar por nosotros mismos con nuestro empleador. Vamos a hablar un poco más sobre eso. La educación es un punto muy importante y creo que hablo mucho sobre este tema en la clínica y también con los chicos que atiendo de manera individual. La disgrafia y la escribir a mano son retos para personas con tics y Tourette. Vemos letras encima de un lado, garabatos o normalmente que no escriben sobre las líneas. Letras encima, letras volteadas. Estas cosas pueden hacer difícil de leer. Entonces podemos pensar en otras estrategias. Algunas personas responden bien a aprender a escribir en cursiva o en abogar por sí mismos para que puedan escribir con un teclado en clase o usar software para convertir voz a texto para tareas o cambiar o hacer adaptaciones para que no tengan que escribir a mano o que solo una parte sea escrita a mano. Sabemos que las personas con Tourette y con tics no tienen una muy buena organización espacial visual y percepción visual, que es lo que usamos en la escritura cuando tratamos de separar las palabras o escribir sobre la línea para que quede limpio. Lo mismo con la planeación y el recordar. Un estudio mencionaba que las personas con Tourette no les va muy bien cuando tienen que escuchar a su maestro y después hacer anotaciones. Entonces, podríamos adaptarlo para que reciban el trabajo por escrito o que puedan revisar sus notas con alguien más después de la clase, cosas así. El TOC también puede afectar el trabajo escolar. Tengo que continuar borrando
mejorando mi trabajo hasta que quede perfecto o no logro que quede perfecto. Esa es otra cosa. Me gusta considerar habilidad para escribir con teclado o si lo que necesitamos hacer es escribir a mano o no. Aquí es donde necesitamos regresar a considerar las influencias y el contexto del cliente. ¿Qué es importante para la persona o la familia? ¿Escribir a mano es importante o necesitamos averiguar qué tipo de papel o qué cosa podría ayudar con su escritura? O podemos pasar a que escriban en un teclado y con eso es suficiente. Otro punto importante en la escuela es la atención, el poder sentarse quietos en clase y poner atención. Algo que podamos considerar para alguien con Tourette y con tics es dónde se sientan en clases. Es mejor sentarse al frente o al lado del salón o atrás para que no se sientan con mucha gente los ve si están teniendo un tic. O si sienten a un lado, junto a la puerta para que puedan salir si sienten que tienen que hacerlo, con la idea de que regresen. Chelsea habló un poco de esto. No queremos promover el escapismo, pero aquí es donde podemos hablar de adaptaciones que nos lleven al éxito, por supuesto sin promover el escapismo. O darles descansos para que se muevan a lo largo del día. Asientos diferentes, sentarse en algo que se mueva un poquito, mascar chicle, es otra cosa que también puede ayudar con la atención. La gestión de tarea y la organización son un poco lo que hablamos antes sobre funcionamiento ejecutivo, los planeadores, carpetas especiales, marcadores con colores, cosas así. También podemos brindar ayuda como terapeutas ocupacionales. De hecho, hay terapeutas ocupacionales en los sistemas escolares y ellos pueden ayudar con los PEI y los planes 504. El plan de educación especializada o PEI o el 504 solo ayudan a brindar adaptaciones específicas para los estudiantes, para que tengan mayor éxito en clases, ya sea teniendo tiempo adicional en los exámenes, ayuda adicional para revisar las notas de un compañero, usar notas electrónicas, tener ciertos descansos si son apropiados. Este tipo de cosas pueden ser sumamente útiles para tener éxito. Otro punto muy importante en el que pienso como terapeuta ocupacional es en cómo podemos educar a los maestros. La percepción del personal es sumamente importante. Algunos maestros no saben mucho acerca del síndrome de Tourette o de los tics. A lo mejor creen que el niño lo está haciendo a propósito o que se está portando mal. Pause, top of the page. Otro punto muy importante en el que pienso como terapeuta ocupacional es en cómo podemos educar a los maestros. La percepción del personal es sumamente importante. Algunos maestros no saben mucho acerca del síndrome de Tourette o de los tics. A lo mejor creen que el niño lo está haciendo a propósito o que se está portando mal o que los ruidos que están haciendo son a propósito para distraer la clase o para hacerlos graciosos o para llamar la atención. Hablar con los maestros sobre esto, hablar con los maestros y pedirles que ignoren al niño y a la clase si es posible. Esta es una carta, una muestra de la Asociación Estadounidense para el Síndrome de Tourette, que básicamente está haciendo una solicitud a la escuela diciendo básicamente tengo un tic, esto es lo que consiste, esto es lo que es común, por favor ignórenlo, algo por el estilo. También esta es una tarjeta médica que a algunas personas les gusta cargar en su billetera o traer con ellos para poder dársela a la gente en público o en la escuela. Contiene un poco de información acerca de lo que es el síndrome de Tourette y qué es lo que están haciendo. Abogar por uno mismo y la educación son muy importantes, puede ser muy difícil, duro y por supuesto abrumador. La comunicación social. Observamos que las personas con Tourette y con tics tienen bajo sentido de identidad, baja confianza en sí mismo y baja autoestima. Y esto puede ser resultado de los tics. Si los tics hacen que sea difícil hablar con compañeros, una vez una persona me dijo, no puedo ir al cine con mis amigos porque tengo tantos tics vocales o fónicos que no puedo estar en un cine en silencio, no funciona para mí. O estoy tratando de hablar con mis amigos y ni siquiera puedo contarles una historia completa por mis tics. Considerando todo esto, aquí es donde CBET funciona bien para ayudar a lidiar con el tic. También podemos trabajar con la persona en cómo pueden abogar por sus compañeros o encontrar actividades alternativas. Podrían ver una película en su casa o planear alguna otra cosa con sus amigos. Otro punto muy importante es abogar por sí mismo y qué hacer en situaciones de acoso. Lamentablemente es algo demasiado común, creo que para todos y específicamente para personas con Tourette y tics. Creo que otro punto importante es encontrar apoyo en la comunidad. Hay muy buenos embajadores para la juventud. Si van a la página de coloradotaa.com,
pueden contactar a alguien para que los contacten con un embajador por la juventud en su zona, que son otras personas con tics o Tourette. Esta imagen del AAT y contienen otros recursos adicionales para adolescentes y padres o tutores. Es muy importante que tratemos el aspecto social y que nos aseguremos de no pasarlo por alto. El sueño. Otra vez, este número puede variar, pero observamos que alrededor del 65% de personas con síndrome de Tourette tiene dificultad para conciliar el sueño, ya sea por sus tics cuando están tratando de dormir o por algún otro factor simultáneo como ansiedad o estrés. Esta imagen que está al lado explica el ABC del sueño. Es algo que como terapeutas ocupacionales consideramos mucho con los niños pequeños y también con los grandes. El tener una hora para dormir apropiada para su edad, consistencia en la hora de despertar para garantizar que duermen, lo suficiente, horarios y rutinas, incluso durante el día hay un horario y rutina para acostarse a dormir. Pienso en cosas como el lugar en el que duerme. Debe ser silencioso y no debe estar iluminado, debe estar oscuro. El uso de electrónicos, no usar el teléfono o la tableta ni la computadora antes de irse a dormir. Considerar el ejercicio y su dieta y cómo podemos usarlos para ayudar en el sueño. El positivismo. Creo que es un punto importante. La familia y el ambiente emocional, como las familias, pueden ayudar a que haya un ambiente positivo para dormir. La independencia, asegurarse de que la persona puede dormir sola y asegurarse de que durante el día tengamos lo que necesitamos, ya sean necesidades emocionales o de apego. De hecho, eso es algo que considero que con cualquier persona que tiene problemas para dormir, porque hay muchos puntos claves involucrados. Entonces, como terapeuta ocupacional, considero la higiene del sueño, nuestra rutina para dormir y, por supuesto, la gestión de tics. Siento que muchas de las personas con las que he trabajado, y hasta ahora no he trabajado con demasiados, pero dicen tener muchos tics justo antes o durante el tiempo en el que están tratando de quedarse dormidos. Regresando al tema, y el componente sensorial tiene que ver con el estar en silencio. A veces tienen más ansiedad a la hora de dormir. A veces tienen demasiado en la cabeza o su mente no dejan de pensar. Esto es algo que se puede tratar en CBIT o con un terapeuta ocupacional fuera de CBIT. También hemos observado que mientras menos tiempos de sueño tenga la persona, más tics tiene durante el día. Es otro punto en el que dormir es súper importante. También hemos observado que si la persona duerme menos, está más susceptible. Creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con eso. Si no duermo bien, no soy la mejor persona el día siguiente o en los siguientes días si algo afecta mi sueño. Es muy importante y puede pasarse por alto con facilidad. Técnicas de relajación. Kate habló un poco sobre ellas y definitivamente podemos abordarlas en el contexto de CBIT, pero son estrategias que uso con muchas de las personas que trabajo, sobre todo en lo que concierne a autorregulación. Puede ser regulación de progresiva de los músculos, el yoga durante el día. No queremos hacer ejercicio antes de dormir, pero sabemos que si hacemos ejercicio durante el día puede mejorar el sueño. La meditación, la respiración con el diafragma, estrategias para centrarse que pueden ser pensar en cosas que ves, escuchas, hueles, tocas. Me encanta jugar el juego. Yo veo con mis ojitos, con el alfabeto. Pensar en palabras que empiezan con cada letra del alfabeto es un juego que ayuda a calmarse y relajarse. Son buenas cosas que pueden incorporarse a la hora de dormir, sobre todo porque no queremos estar en el teléfono o con videojuegos ni viendo televisión o ese tipo de cosas. Así que como especie de resumen, si regresamos, hemos hablado de todos los aspectos que están arriba del iceberg con la ayuda de Kate y con todas las cosas que están debajo y que espero que sea lo que haya resaltado. Como mencioné antes, esto no abarca todo. Hay muchísimas cosas diferentes y cada persona es diferente. Incluso si decimos que el 60% de las personas con Tourette tienen X, Y o Z, no significa que tú lo tienes. A lo mejor tú tienes algo que es menos común. No significa que es malo, solo significa que como terapeuta ocupacional podemos usar nuestra lupa para analizar todos los factores involucrados en un cliente y determinar qué quieres hacer o qué necesitas hacer y cómo podemos ayudarte con eso. Como resumen, esta es otra frase que me gusta de una terapeuta ocupacional muy bien conocida. Dice, los terapeutas ocupacionales son profesionales que le ayudan a la gente a vivir la vida al máximo sin importar qué. Brindan soluciones prácticas para alcanzar el éxito en la vida diaria y le ayudan a la gente
gente a cambiar la forma en que organizan sus actividades diarias para potencializar al máximo las funciones, vitalidad y productividad. Entonces, como resumen, voy a mencionar esto rápidamente porque Kate también lo mencionó. Aquí ofrecemos servicios de terapia ocupacional fuera de CBET. Para obtener el servicio de un terapeuta ocupacional, solo tienen que comunicarse con su médico de cabecera o con su neurólogo para que les dé una referencia. Pueden preguntarle a su médico de cabecera qué terapeuta ocupacional pueden ver en su área. Como ya lo mencioné, aquí tenemos terapeutas ocupacionales y también pueden encontrar proveedores de CBET en la página del TAAA. No puedo hablar por todos los proveedores del CBET, pero sé que aquí Kate y yo brindamos CBET y también brindamos muchos otros tipos de terapia ocupacional sensorial más tradicionales. Pueden comunicarse con algún terapeuta ocupacional de CBET para preguntar si brindan estos servicios y creo que los pueden mencionar algunos de estos temas al proveedor de CBET.